Bienvenidos a Favorecidos, una serie donde escuchamos historias reales de cómo el favor de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Sabemos que muchas veces, aunque crecemos en un hogar cristiano, por X o Y motivo nos alejamos del camino de Dios. ¿Qué sucede cuando intentamos construir nuestra vida con nuestras propias fuerzas? ¿Qué pasa cuando una crisis amenaza con destruir aquello que más amamos? Hoy tengo el placer de encontrarme con mi hermano Alex Ramos. Aunque creció en un hogar cristiano, hubo una época donde se alejó de Dios. Sin embargo, cuando una crisis matrimonial puso todo en riesgo, descubrió que el favor de Dios seguía buscándolo. Mi hermano, muchísimas gracias por acompañarnos este día. Gracias, hermano Felipe. Es una bendición estar en este lugar, compartiendo, abriendo un poquito de mi corazón y que sea de edificación lo que hablemos esta tarde. Nuevamente, gracias por su invitación. Gracias a ustedes. Realmente un gusto compartir. Cada espacio que he compartido con usted ha sido de edificación para mi vida y seguramente este espacio, así como para mí, lo será para todos los que nos acompañan en este día. Hermano, tenemos una dinámica para comenzar esta entrevista, un poco rompiendo el hielo. Muy bien. Ahorita que está de moda lo del mundial, ¿qué prefiere, fútbol o gimnasio? Creo que fútbol, porque Fútbol. gimnasio lo dejé hace unos días atrás. Muy bien. Bueno, ahora pasemos a algo más ameno. ¿Carne asada o pizza? Como buen catracho, carne asada. Carne asada, muy bien. Y en cuanto a viajes o quedarse en casa, ¿cuál es su preferencia? Disfruto las dos. Viajar en familia y estar en casa en familia. Sí, muy bien, excelente. Y usted sabe que a veces nos clasificamos entre que somos personas que nos gusta más la mañana o la tarde, tal vez la noche. ¿Usted cuál es su jornada preferida? Yo prefiero la mañana. La mañana, ¿cierto? Excelente. Una palabra que describa su matrimonio hoy. Favorecidos con mi esposa. Favorecidos, excelente, qué bendición. Una palabra que describa su relación con Dios hoy. Padre a hijo. Padre, hijo, excelente, hermano, muchísimas gracias. Creció con una madre cristiana. Cuénteme cómo se llama su mamá, cómo fue su infancia. Mi mamá se llama Alma Antunes Canelas. Sí. Cuando yo ya tengo uso de razón, en mi niñez, mi mamá venía de tradición católica. Sus papás eran católicos y claro, transmiten eso a mi mamá. Llega un momento que mi mamá confronta al Señor, pero eso va a ser un testimonio que ella lo va a dar. Sí. Y el Señor le responde a mi mamá. Y gracias a esa respuesta, mi mamá llega a los pies de Cristo. El Señor llega a donde ella, a la vida de ella también. Y cuando le comentaba que cuando yo tengo ya uso de razón, mi mamá empieza a congregarse. Estoy hablando más o menos de una edad de 4 años. Mi mamá empieza a congregarse en la iglesia evangélica, ¿verdad? Vivíamos en ese entonces en un lugar que se llama San Esteban Olancho. Y cuando llegamos acá a Tegucigalpa, ella ya se involucra bastante en la iglesia. Asistíamos a la iglesia de Dios de la colonia La Pradera. Y ahí comienza prácticamente mi madre a asistir, a ser parte de un grupo de mujeres guerreras de esa congregación que hasta el día de hoy visitan a mi mamá y pequeños empezamos a conocer de la palabra del Señor. Excelente, hermano, qué bendición. Y cuénteme, durante estos años de infancia, ¿usted qué aprendió sobre Dios? Muy importante esa pregunta. A pesar de que era un niño, ¿verdad? Lo que aprendí es que tenía que tener respeto a mis padres, obediencia a mis padres y también respeto al prójimo. Excelente. Eso empecé a aprender yo, eso fue a inculcarse en mi vida desde pequeño y obviamente asistir a las reuniones dominicales cuando era un niño. Y en retrospectiva, ¿en qué momento cree usted que comenzó ese momento de alejarse de los caminos del Señor? Hay una palabra bien confrontativa, pero es muy, muy importante. Y esto que voy a comentar, que sirva de ejemplo para las personas que van a escuchar o que van a ver este video a través de las redes sociales seguramente.
cómo es de importante para nosotros los hombres, y más los que somos conocedores de la palabra de Dios, que tenemos familias, que tenemos hijos, que podamos en la congregación donde estamos echar raíces, para que cuando vengan esas situaciones difíciles nuestros hijos también estén protegidos, porque si las raíces de nosotros están por encima, una tormenta y nos bota. Quiero hablar brevemente de esa situación. Adelante. Cuando ya asistíamos aquí en Tegucigalpa a la Iglesia de Dios, en una ocasión asistimos mi familia, mis hermanos, mi papá y mi mamá al cine. Y resulta de que se estaba estrenando en ese momento una película, Los 10 Mandamientos, que quizás ya nosotros la hemos visto, con el actor Charlton Heston. Y emocionado mi papá porque ya había venido a los pies de Cristo, fuimos a ver la película. Pues salimos del cine y resulta que en ese entonces nos encontramos al pastor de la congregación de la Iglesia de Dios, el hermano Antonio Pavón, un hombre de Dios, hermano Felipe, y él ya partió a la presencia de Dios y sé que goza de esa salvación. Su esposa, la pastora, era de carácter fuerte. Y resulta que cuando salimos de la congregación nos encontramos, mi papá se saludan con ellos y nos pregunta de dónde venimos. Por eso hay que tener mucho cuidado también de la forma en que nos dirigimos a los hermanos y más cuando están recientes en la fe, ¿verdad? Sí. Porque ahí el enemigo quizás puede actuar para de repente destruir lo que se empieza a construir, lo que se ha construido. Y resulta que papá le dice venimos del cine, le dice. Y cuando le dice venimos del cine, quizás la esposa de él, del pastor, fue muy apresurada con su comentario y dio a entender que veníamos de un lugar pagano, ¿verdad? Y que qué andábamos haciendo ahí, sin saber que veníamos de ver una película cristiana. Eso dañó a papá. Claro. Eso dañó a papá y papá entonces se alejó de la congregación. ¿Y en qué momento me vengo a alejar yo? Cuando papá se retira de la congregación, no iba, me quedaba acompañándolo, viendo deportes. Y entonces ahí empiezo yo a alejarme prácticamente de ir a la congregación porque iba con papá a ver deportes. Y si papá hubiera sido de repente en ese momento una persona más arraigada a los principios cristianos, quizás hubiera dicho, mis hijos, ¿verdad? Los voy a llevar quizás a otra congregación, pero yo no me aparto porque tengo que dar el ejemplo. Por eso es importante para nosotros guardar ese ejemplo para nuestros hijos y que nuestros hijos se mantengan yendo a la congregación. Entonces, eso me enfrió. Entendido. Y a este joven Alex Ramos, aparte de ver deporte, ¿qué otras actividades centraba su día a día? ¿Qué otras actividades llevaban su tiempo? Ok, era un joven, asistía a mi colegio, ¿verdad? Y prácticamente el deporte ya se estaba convirtiendo en algo primordial para mí. Tanto con mis amigos, salíamos los domingos a jugar deporte y como papá no estaba asistiendo, entonces no estaba viendo el ejemplo en él, ¿verdad? Y él no me estaba también exigiendo, quizás porque cómo lo iba a hacer si él también no lo hacía. Y claro, las amistades lo empiezan a involucrar a uno, ¿verdad? También, y eso es lo que me empezó a alejar prácticamente de congregarme en la iglesia. De acuerdo. ¿Y el matrimonio en qué edad llegó? Ay, qué bonito. Cuando llegó el amor. Sí. Conocí a mi esposa, nos conocimos bien jóvenes, a la edad de 19 años. Una hermosa mujer que Dios me dio y bendigo la vida de mi esposa. Nos casamos a los 20 años de edad, ¿verdad? Y ya se imagina que ya varios años, ¿verdad? Sí. Que Dios me ha dado esa fortaleza para estar con ella, ¿verdad? En esas situaciones difíciles y en esas situaciones también abundantes y de bendición. Sí, qué bueno. Y en ese momento, cuando su matrimonio iniciaba, ¿cómo era su relación con Dios? Mi relación estaba fría. ¿Sí? Sí, ya estaba fría porque yo, antes de conocer a mi esposa, pues ya me había alejado de
de la iglesia, no estaba yendo a la iglesia, aún sabiendo que había un creador, que aunque no lo miraba estaba ahí, pero las cosas del mundo lo van alejando poco a poco. Entonces mi relación con Dios, cuando yo me caso con ella, Sí. Está fría. Fría. Cuénteme, hermano, ¿y cuál fue el paso que hizo retomar esa relación con Dios o iniciar ese reencuentro? Cuando nos casamos con Mirtala, pasó algo que mi mamá siempre asistiendo a la iglesia. Mi mamá no dejó de asistir a la iglesia. Y habían células de crecimiento que se llamaban en aquel entonces, y habían células que se daban en la casa. Sí. Pero quien asistía a las células de crecimiento era nada más mi mamá y mi esposa y mis hermanos menores. Alex solo escuchaba de largo, ¿verdad? Sí. Entonces, pasó mucho tiempo, obviamente, después de que nos casamos, de que yo asistía, pero esporádicamente a la congregación, pero no lo hacía como tenía que hacerlo. Sin lugar a dudas, hermano Alex, muchas veces creemos que conocer a Dios es suficiente, que escuchar la palabra, basta. Sin embargo, nosotros como hombres de fe hemos experimentado que el cristianismo es vivencia, es convivencia. Amén. Cuéntenos, ¿qué crisis comenzó a afectar su matrimonio? Ese es el punto podría decir, álgido en mi vida, ¿verdad? Para dar testimonio. Amén. Le doy gracias a Dios de que aunque yo me alejaba de Él, ¿verdad? Él tenía ese cuidado sobre mi vida. Cuando Dios tenía ese cuidado de mi vida es que a pesar de que tenía compañeros de trabajo, ¿verdad? Que caminaban en fiestas, ingiriendo bebidas, ¿verdad? Esa parte Dios me apartó. Pero la palabra dice de Dios en Proverbios 16, Proverbios 14, que hay caminos, ¿verdad? Que al hombre le parecen caminos rectos, pero su fin son caminos de destrucción o de muerte. Entonces, creyendo hacer las cosas correctas en mi vida, pasó una situación bien difícil a lo interno de mi matrimonio. Y eso es producto también de no tener una simiente fuerte. Uh-huh. El enemigo poco a poco lo va apartando y hay caminos que le parecen de bien a uno. De acuerdo. Y entonces llega un momento de quiebre en mi matrimonio y ahí es cuando comienzan las situaciones difíciles en mi vida, ¿verdad? Y en mi esposa también. ¿Podemos ahondar en ese momento de quiebre? ¿Cuáles eran sus pensamientos? ¿Qué pasaba en su corazón? Bueno, en ese momento todavía todo estaba para mí normal, ¿verdad? Sí. Pero a medida iba pasando el tiempo, ¿verdad? Yo miraba obviamente la sensibilidad de mi esposa, porque mi esposa metida en los caminos del Señor. Y entonces, al principio, pues obviamente, un problema comienza pequeño, uh-huh, ¿verdad? Pero si uno lo alimenta, se vuelve grande. Uh-huh. ¿Y qué pasaba en mi vida? Quedaba viendo a mi esposa, a mis hijos. Yo, ¿verdad? Decía, ok, pero lo que estoy haciendo no es correcto. Ni delante de Dios, ni para ellos también, ¿verdad? Te pasaban muchas cosas. Sí, claro. Que me confrontaban. Pero al mismo tiempo la parte del mundo sí, me decía, hay que seguir. Y así pasó un tiempo. Entendido. ¿Y en ese tiempo usted llegó a pensar que su matrimonio iba a finalizar? Cuando pasan estas cosas, claro que sí, ¿verdad? Uno creyendo tener el control de las cosas en sus manos y dice uno, pues de esta pues voy a salir. Pero después el problema se vuelve grande, sí, que ya uno ya no lo puede sostener. Así es. Y es cuando vienen preguntas, ¿y qué va a pasar? Mi esposa, ¿seguiré con mi esposa? ¿O tengo que seguir con mi esposa?
¿verdad? O me aparto de este lugar, digo yo, ¿verdad? Para que que ella no, si me voy yo solo, digo, a la deriva, voy a ser yo solo. Pero que ella no llevarla conmigo. Entonces, tantas cosas pasan por la vida del hombre, pero a veces también viene esa situación, iré a conservar mi matrimonio, ¿verdad? Que irá a pasar. Entonces viene la revolución interna en uno. Y en ese momento de tribulación, porque claramente es tener el cerebro a 1000 revoluciones por hora, ¿qué era lo que más temía perder? Lo que más temía perder eran dos cosas. Una, mis hijos, ¿verdad? La relación buena que tenía con mis hijos, ¿verdad? Y la paciencia de mi esposa, ¿verdad? Y esa confianza de ella. La confianza. La confianza es una gran respuesta, ya que, pues, al ser algo que se construye con tanta dedicación, pero tan frágil, ¿no? Tan endeble, es una excelente respuesta. Hermano, ¿y usted en algún momento, porque a mí me ha pasado, usted intentó resolverlo bajo sus propias fuerzas? Claro que sí. A veces creemos que nos la sabemos todas. Sí. Y que hemos vivido lo suficiente como para poder resolver el problema, pero no. Son cosas que a veces son cargas, que a veces uno no las puede resolver por sus propios medios. Sí. ¿Y en qué momento entendió que ya no podía por sus propios medios, que ya había dado? Buscaba por un lado, quería resolver por otro lado, buscaba en mis fuerzas, y cuando no encontraba respuestas, dije yo, no, esto ya no puedo resolverlo yo solo. De acuerdo. ¿Y qué sentimiento, de nuevo, cuando vemos y volteamos hacia atrás, qué sentimiento y qué el favor de Dios manifiesto cuando pone en nuestros corazones, en nuestros sentimientos ese quebrantamiento y decimos ya no más, Señor, eres tú actuando y nosotros hasta aquí llegan nuestras fuerzas? Para mí eso es la mayor demostración del favor de Dios. Sí, definitivamente, ¿verdad? Y cuando el hombre ya no puede en sus fuerzas, ¿verdad? Causa un sentimiento profundo también. Y cuando lo reconocemos también, ¿verdad? Sí. Y dice uno, ¿verdad? Estoy dañando, pues obviamente, mi hogar. O estoy también desconectándome con Dios. Eran dos sentimientos diferentes, porque yo decía, yo crecí, obviamente, en una formación cristiana, ¿verdad? Sí. Quizás no anduve en drogas, no anduve en fiestas, no anduve ingiriendo bebidas alcohólicas. El Señor me guardó de esa situación, pero entonces el sentimiento ya era el sentimiento de culpa que tenía. Culpa. De acuerdo. Hermano, y qué importante comentar esto para las personas que nos están viendo y que nos están siguiendo en esta transmisión y consumiendo este contenido, comentarles, hombres, ustedes no son los únicos que se han sentido así. El conocer a Dios no es garantía de que no vamos a pasar un momento de dificultad. Hermano Alex, y me gustaría consultarle qué pasó en esa madrugada en Estados Unidos. Interesante, esa parte me encanta. Hicimos un viaje con mi esposa a Estados Unidos. Estuvimos por 2 meses en el estado de Michigan, estuvimos visitando a mi hermano que falleció. Fue la última vez que lo miré a mi hermano menor. Me dio la bendición de Dios de verlo. Después él fallece. Y estando en la casa de una tía por parte de mamá, mi tía Doris Antunes, que por cierto, ella cuando viene a Honduras asiste aquí a Vida Abundante y le encanta cuando viene y escucha los mensajes. Le enviamos saludos entonces. Le enviamos un fuerte saludo a tía Doris. Es una casa que mi esposa dice hogar, dulce hogar. Ay, qué porque se respira se siente una paz. Sí. Y yo con mi situación, ¿verdad? Pasó algo bien increíble. Las madrugadas de marzo, las madrugadas de abril, como que el Espíritu Santo me despertaba 3 de la mañana, 3:30 de la mañana. Y venía yo y sacaba la excusa que es que iba al baño, ¿verdad? Pero cuando iba a regresar al cuarto, no, sentía que reprensión.
Y no es allí donde tenés que ir ahorita. Me iba a la sala de la casa de mi tía. Los meses de marzo y abril todavía en esa zona del norte todavía son heladas. Y me iba a la sala a postrarme de rodillas, hermano Felipe, porque ya no podía en mis fuerzas la situación. Y reconocía, ¿verdad?, que el Dios que le contestó a mi madre también a mí me iba a contestar. Amén. Y entonces esas madrugadas orando, hasta que unos días antes de viajar a Honduras, yo vengo y le digo, Padre, aquí estoy, ¿verdad? No puedo en mis fuerzas, ¿verdad? Todo lo que he hecho, ¿verdad?, malo, lo presento delante de ti. Perdóname, Padre. Y es cuando tomo la decisión personal y acepto al Señor Jesucristo, porque una cosa era que me involucré de niño, ¿verdad?, en las cosas de Dios, y otra cosa ya es reconocerle como mi Salvador. Y esa madrugada, el Espíritu Santo me inquietó, ¿verdad?, a decirle, te entrego mi vida. Qué bendición. Amén. Qué bendición. Y me parece un mensaje muy poderoso. Reflexionar sobre que mientras tengamos vida, hay oportunidad. Amén. Hay oportunidad de doblar rodillas, de presentar nuestros errores, nuestras culpas, nuestros miedos al Padre. Así es. Y no nos va a rechazar nunca. Nunca. Y esa semilla que fue sembrada en este que miran, hombre, cuando fue niño, dice la palabra que la semilla nunca, o la palabra nunca regresa vacía. Y se cumplió en mi vida. Porque ese momento, esa madrugada, estaba reconociendo que mi Hacedor me escuchaba. Ahora cuénteme qué cambió en su vida luego de este reconocimiento. ¿Qué fue diferente? Inmediatamente lo que sentí fue paz. Paz. Como que una mochila como de unos 100 libras, 150 libras, se me fue quitada. Sí. Me sentí liviano, sentí paz. Y curiosamente, empecé estando allá a escuchar mensajes. Uh-huh. De inmediato el Espíritu Santo empezó en mí a poner ese anhelo, ese deseo de escuchar mensajes, de escuchar la palabra de Dios mientras regresábamos acá a Honduras. Excelente. ¿Y su matrimonio? ¿Hubo algún cambio en la relación con su esposa? Definitivamente, hermano. Sí. Es que es increíble las cosas que hace el Señor, ¿verdad? Como hablamos, cuando las fuerzas de nosotros ya no pueden, ahí es donde Él actúa, y Él es un Dios amoroso, ¿verdad? Es un Dios perdonador. Y claro, cuando nosotros de corazón, ¿verdad?, nos arrepentimos de estas cosas, Él actúa. Y recuerde lo que dice el salmista, ¿verdad? Un corazón contrito y humillado, el Señor no lo rechaza. Amén. Y a mí no me rechazó también esa oración. Amén. Y mi matrimonio empieza a florecer de a poco mientras llegábamos a Honduras, porque cuando yo hice mi confesión de fe, estábamos como a 2 días de venirnos de Michigan. Excelente, qué bendición. Hermano, cuéntenos, ¿y por qué vida abundante? Muy interesante. Así como el Espíritu Santo me puso ese anhelo de orar esas madrugadas, ¿verdad? Me estaba preparando en esas oraciones de días atrás para que yo llegara convencido a ese momento de mi confesión de fe. Vida abundante. No hubo un hombre o una mujer que me invitara a vida abundante. Fue el Espíritu Santo, hermano Felipe. Amén. Cuando llegamos acá a Honduras dije yo necesito congregarme. Curiosamente estábamos antes en otra congregación, pero sentí en el Espíritu que tenía que renovarme en muchas cosas. Recuerde lo que dice la palabra de Dios también, 2 Corintios 5:17, de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. O sea, yo mudé en todos los aspectos, ¿verdad? Esa mudada del Alex, del viejo Alex, se quedó atrás, y el Señor estaba poniendo en mí una nueva vida. Y parte de esa nueva vida, vida abundante. Amén. Vengo y quiero resumir esto lo más breve posible. Adelante. Me pone el Espíritu Santo que tengo que asistir a la congregación.
Y por el hermano Isaac Zelaya, yo en algún momento al hermano Isaac Zelaya, yo lo he atendido en mi oficina. Y por ahí se me viene a la mente dónde asiste el hermano Isaac Zelaya. Y yo miro que el hermano Isaac Zelaya asistía a Vida Abundante. Entro al perfil de la iglesia, digo yo, qué interesante. Cuando veo todo, la misión, la visión, ¿verdad? La figura del pastor Evelio Reyes, de los copastores. Yo pensaba que el pastor Pedro Reyes era familia del pastor Evelio Reyes por el apellido. Y una vez vengo yo a la caseta de vigilancia a preguntar en qué horario son los servicios. Ya me lo dicen. Pero todavía pasaron como 15, 20 días. El Espíritu Santo me inquieta en volver a preguntar los horarios de servicio, ¿verdad? Y un jueves del mes de mayo del 2023 asisto por primera vez a un servicio, ¿verdad? Del jueves. Mi mamá me acompañó en ese entonces, porque no es que vine con mi familia de un solo. Entiendo. Me acompañó mi mamá. El pastor Kevin Torres dio ese mensaje nunca se me olvida, en los dones y talentos. Y de ahí dije yo, de aquí no me salgo. Hablando de dones y talentos, conocemos que usted está coordinando el grupo de hombres de Vida Abundante, el grupo de hombres mayores servidores. Cuéntenos qué es esta iniciativa, de qué trata. Hasta yo estoy sorprendido, hermano Felipe, ¿verdad? Porque el segundo jueves que yo asisto a la congregación, se me acercaron 2 varones para invitarme al servicio del sábado. Uno de ellos fue el hermano José Héctor Rodríguez y el pastor Pedro. Excelente. Entonces, cuando el pastor Pedro me hace la invitación para el sábado, asisto, ¿verdad? Y mi asistencia era ese anhelo, porque yo vine de Estados Unidos con ese anhelo de escudriñar la palabra. Entró en mí un deseo, ¿verdad? De escuchar la palabra, de congregarme y todo eso. Y Dios, a través de su Espíritu Santo, puso ese anhelo para poder congregarme. Entonces, hemos estado de a poco, es un proceso en el que estoy yo, y gracias a Dios, ¿verdad?, que ha puesto a los líderes para que les apoyemos, ¿verdad?, con nuestro trabajo. Es una bendición servir en la obra. Como hombre, me siento feliz porque tengo mi trabajo secular, pero también tengo trabajo en la obra. Y le dije al dueño de la mies, aquí estoy para servirte, ¿verdad? Porque así como hizo él ese cambio en mi vida, ¿verdad? Y restableció muchas cosas, es lo menos que puedo hacer, hermano Felipe, Amén. ¿verdad? Amén. Ponerme al servicio. Y estamos con los hombres trabajando, ¿verdad?, en su obra. Amén. Hermano, y siendo un ejemplo de ser favorecido de Dios, ¿podría por favor enviarle un mensaje a todas las personas que nos acompañan para poderlos invitar y hacerles parte de que puedan venir a su casa? Muy bien, claro que sí. Usted que me ve, usted que me escucha a través de este medio, le invito, usted varón, ¿verdad?, que no deje de congregarse. Asista, porque es el mejor lugar donde podemos estar. Y a los que también voy a aprovechar la oportunidad, no se han inscrito en el Colegio de la Fe, hágalo, porque yo estuve ahí y créanme lo que es una bendición poderlo hacer también. Muchísimas gracias, hermano Alex. Para finalizar, regálenos una palabra. El favor de mi vida ha sido... Conocer a Dios. Conocer a Dios. Excelente, qué bendición. Muchísimas gracias, hermano Alex. Sin lugar a duda, una bendición haber tenido este espacio con usted. Y bueno, muchísimas gracias a usted, hermano y hermana, que nos acompaña en esta serie Favorecidos, donde hoy hemos aprendido que tener una relación con Dios no significa ser perfectos, ni tener una vida perfecta. Significa doblar nuestras rodillas en el momento que lo necesitamos, reconocer al Señor como nuestro único Salvador. Amén. Y eso, hermanos, es vida eterna. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Ha sido un placer para mí. Que tengan feliz día.